Conoce los cambios en reparto de utilidades y genera tu CFDI 4.0 en tu sistema de nóminas. Como distribuidor máster, contamos con las últimas actualizaciones. Permítenos asesorarte. Muy buenos días a todos. Me presento. Mi nombre es Alan García. Soy ejecutivo comercial dentro de Compaqui. Les platico rápidamente sobre mí para los que no me conocen, no han estado en un evento conmigo. Les platico de mi trayectoria dentro de Compaq. Bueno, pues ya llevo un rato dentro de Compaq, cerca de 7 años dentro de la marca. La mayor parte, casi 5 años, como consultor de los sistemas de Compaq. Y bueno, últimamente, los últimos 2 años, como ejecutivo comercial de la marca. Entonces, ya llevo un rato utilizando los sistemas de Compaq dentro de la empresa. Y pues para mí es un gusto el estar el día de hoy. Tenemos preparado un taller donde precisamente vamos a abordar temas del CFDI 4.0. También vamos a estar viendo cancelación, un poco de los reps, algunos escenarios. El sistema con el que vamos a estar trabajando el día de hoy es el sistema de factura electrónica. Actualmente nuestra versión más reciente es la versión 941. Les recomiendo que estén muy al pendiente de las actualizaciones que está teniendo el sistema, ya que por los mismos cambios que ahorita tenemos con el tema de cancelaciones, el CFDI, eh, toda esta parte carta aporte, es importante que tengamos nuestro sistema actualizado para contar con todos los beneficios que nos otorga esta versión, ¿vale? Pues vamos a comenzar. Antes de entrar de lleno ya a los escenarios, me gustaría saber de los asistentes que tenemos aquí, ¿quiénes ya migraron a la versión 4.0 del CFDI? ¿Quiénes ya están en versión 4.0? Aquí los leo en el chat. A ver quiénes ya están en el 4.0. ¿Quiénes siguen en la versión 3.3? Ok, aquí ya tenemos algunas respuestas. Voy a leer algunas. Mónica nos comenta que todavía no, que ya adquirió la actualización, sin embargo, no se la activan. Janet nos dice, tenemos problemas en la cuestión de nombre y marca error del sistema, ok. Daniel nos dice, sigue en la versión 3.3. Jorge dice con factura en línea. Evaristo, estamos en espera que liberen según mi proveedor de Compaq. Ok, Sandra nos dice, estamos en la versión 3.3. Enrique nos dice, sigo en la versión 3.3, pero ya di de alta un nuevo concepto en la versión 4. Israel en la 3.3, 3.3. Ok, correcto, perfecto. Bueno, la mayoría de los asistentes del día de hoy continuamos en la versión 3.3. Algunos ya están haciendo algunas pruebas en la versión 4, lo cual me gusta. Está bien que empiecen a ver ese tema ya. Por ahí también nos decía, oye, yo ya migré, pero tengo problemas al timbrar. Y sí, efectivamente, ese es uno de los puntos muy importantes. Hacer el cambio es sumamente sencillo dentro del sistema. Prácticamente necesitas tu versión actualizada y únicamente dentro del concepto cambiar el número de la versión del anexo 20. Eso es prácticamente es todo. Guardas y con eso ya estás timbrando en la versión 4.0. Sin embargo, al hacer este cambio, pues nos apegamos a todas las reglas de validación nuevas, a todos estos cambios que vienen
con la versión 4.0, ¿no? Entonces, los nuevos catálogos, las nuevas estructuras del XML, las nuevas validaciones, campos que eran anteriormente opcionales, con la versión 4.0 se vuelven obligatorios. Incluso algunos que eran campos libres, como el uso del CFDI, o sea, tú podías timbrar. Bueno, primero que nada, muy buenos días a todos. Bienvenidos. Gracias por darse este espacio para ver este taller que hemos preparado para ustedes. Hoy tenemos bastantes cosas por ver. Tenemos versión nueva. Tenemos ya por fin la versión que tiene disponible el timbrado a la versión 4.0 del anexo 20 y también viene con la característica del cálculo del PTU, donde ya, como recordaremos, bueno, pues tenemos ahora ciertos topes que pudieran llegar a variar nuestro reparto de utilidades a diferencia de años anteriores, ¿no? Entonces, prácticamente estos dos temas van a ser los que vamos a estar revisando el día de hoy. Recordemos que ya pues estamos en puerta ya prácticamente que entre de forma única la versión 4.0 del anexo 20. Recordemos que ahorita tenemos una dualidad, podemos estar timbrando documentos en versión 3.3 y también también podemos estar timbrando documentos en versión 4.0. Entonces, ahorita tenemos este periodo de dualidad. Sin embargo, a partir del 1 de julio, pues la única versión con la que vamos a poder generar nuestros comprobantes va a ser precisamente la versión 4.0, ¿no? Entonces, seguramente los que también tienen sistemas comerciales que también necesitan por ahí realizar facturas a crédito de contado, probablemente ya hayan estado haciendo algunas pruebas, estar haciendo algunas configuraciones con sus sistemas y bueno, pues toca el turno al sistema de nóminas y vamos a ver precisamente estos cambios para la versión 4.0 en nuestro sistema de nóminas. Por las entrevistas que yo he hecho en diferentes talleres, cursos, pues se ve afectado el pago de los trabajadores, ¿no? Imagínense que llega el 1 de julio y queremos timbrar la nómina y pues tenemos una serie de errores porque no tenemos nuestra información actualizada y por ahí pues la información no corresponde, ¿no? Entonces, la intención del día de hoy es precisamente tener nuestra información actualizada. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Aquí en esta versión 14, más adelante lo vamos a ver ya dentro del sistema, el nombre de la empresa, a diferencia en la versión 3.3, en donde tú le podías poner cualquier nombre a tu empresa y poderla identificar y con eso podías timbrar. Hoy en día en la versión 4.0 sigue exactamente lo mismo. Por ahí algunas personas me decían, oye, le voy a tener que cambiar el nombre a la empresa y todas, yo tengo 5 empresas, pero es la misma, entonces todas se van a llamar igual, entonces va a ser muy difícil para mí poderlas identificar, ¿no? Entonces, les voy a enseñar en dónde está, ya tenemos un campo nuevo en donde vamos a poner el nombre de la empresa, esto para efectos de timbrado. Como nos comentaban, el nombre del trabajador, debe estar igual que en la constancia, en nuestra constancia fiscal. Entonces, también vamos a dar algunos tips de qué es lo que pudieran estar haciendo para antes de hacer el cambio. Régimen fiscal del trabajador. Aquí hay un punto interesante. Aquí es meramente informativo, ya que en el sistema no se captura el régimen fiscal del trabajador, sino por omisión el sistema lo manda directamente al XML. Código postal del domicilio del trabajador. Este sí es un cambio muy, muy relevante, ya que algunas empresas incluso no tenían capturado en su sistema de nóminas cuál era el código postal del trabajador y esto pues puede causar cierto problema.
Es importante que toda esta información esté registrada en una lista, que es la lista de RFCs inscritos, no cancelados en el SAT. Desafortunadamente no tenemos acceso directamente a esta lista, entonces no tenemos acceso a esta lista para poder corroborar estos datos, ¿no? Tenemos ahí algunos cambios en el proceso de cancelación en los recibos y vamos a ver, vamos a revisarlos. De todas maneras, toda esta información que les estoy compartiendo, nosotros como marca, tenemos un resumen de todos estos cambios por cada uno de nuestros sistemas. Aquí está la liga. Ahorita que hagamos el cambio al sistema, les comparto la liga, se las pego ahí directamente en el chat para que ustedes tengan todo este resumen que hemos preparado para ustedes, ¿no? Entonces, ahorita en unos minutos más les comparto esta liga. Uno de los cambios principales en el CFDI 3.3 en la forma de pago. Anteriormente, independientemente de lo que nosotros pusiéramos como forma de pago, ya fuera como con tarjeta de crédito, transferencia, lo que pusiéramos nosotros en el sistema, en el XML para efectos de timbrado, nos mandaba el código 99 que era por definir. Esto es en la parte del CFDI. En el uso del CFDI siempre nos mandaba como P01, ¿no? Que igual era por definir. Ahora, ¿qué cambios lo que vamos a ver? Forma de pago va a aparecer, este nodo va a aparecer completamente vacío. Uso del CFDI, ya hay un uso específico que es CN01, que es un comprobante de nómina. Y el régimen fiscal en automático nos manda el 605, sueldos y salarios. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que yo timbre un recibo de nómina, en automático va a salir con este régimen, ¿no? A diferencia de los sistemas comerciales, en donde sí puedo elegir, bueno, pues es que este trabajador tiene tiene a lo mejor régimen de arrendamiento o de intereses. Bueno, no, aquí no importa que tenga algún otro régimen, aquí estaríamos utilizando el régimen 605, que es el de sueldos y salarios, ¿vale? Y a continuación, esto, si ven, ya lo estoy viendo muy rápido, ya lo hemos visto en algunos otros temas. Ahorita lo que quiero es que ya lo vean dentro del sistema, que vean en dónde se captura, en dónde se va realizando toda esta operación. Entonces, les dejo esta pantalla que al final es un resumen con todas estas modificaciones que tiene el CFDI de nómina. O sea, en general, este es todo lo que cambia. Si gustan, se les va a compartir tanto el video como el material y el video. Sin embargo, esto es en sí lo más interesante de todo este cambio del anexo 20, que tiene que ver con recibos de nómina. Entonces, si le quieren tomar una captura de pantalla, ahí una foto, lo que gusten, porque prácticamente este es el resumen. Y ahorita lo vamos a ver ya dentro del sistema. Entonces, cambios, el nodo de versión, en ambas versiones es un nodo requerido y cambia su valor a 4.0. Forma de pago es requerido en la versión 3.3, se elimina en la 4.0. Entonces aquí ya no existe. Tenemos otros nodos que no precisamente son para recibos de nómina, sin embargo, van a aparecer. Entonces, de repente sí les pudiera llamar la atención de, oye, ¿por qué en mi recibo de nómina tengo un nodo que dice exportación o que dice objeto de impuesto? Que estos no existían en la versión 3.3. Entonces, sin embargo, en la guía de llenado y en la estructura del anexo 20 versión 4, estos son campos que
deben de aparecer en todo tipo de comprobantes, ¿no? Entonces, aquí únicamente se le pone que para estos nodos, en ambos se pone 0,1, donde según el catálogo, si tiene 0,1, significa que no aplica en el caso de exportaciones, y en el caso de objeto de impuesto, dice que tampoco es objeto, ¿vale? Entonces, estos valores no cambian, así ya vienen predefinidos, ya vienen predefinidos dentro del sistema. Tenemos Por dos ahí preguntas, Alan. Estas dos preguntas son de Diego, que nos pregunta si el régimen fiscal que viene en la constancia del trabajador se ocupa o no. Y también nos preguntan si estos cambios son a partir del mes de junio. Ok, correcto. Bueno, tomando la pregunta de Diego, la primera, el régimen fiscal que viene en la constancia del trabajador, ¿no la ocupamos? Sí, en cierta parte no la vamos a ocupar porque el sistema siempre va a timbrar con el régimen fiscal 605 sueldos, ¿no? Muy probablemente en la constancia del trabajador vengan otro régimen fiscal, a lo mejor, como les decía, a lo mejor él tiene aparte de ser un trabajador, a lo mejor renta, no sé, locales o una casa, ¿no? Entonces, a lo mejor ahí tiene ese régimen, ¿no? Entonces, ese régimen nosotros no lo vamos a capturar en automático, siempre salen con el régimen 605. Esto es porque, aunque el contribuyente tenga algún otro régimen, cuando se trata de recibos, de recibos, de sobrerecibos, únicamente se utilizará el 605 y aplica para sueldos y salarios y asimilados a salarios también, ¿vale? Y la otra pregunta de estos cambios son a partir del mes de junio. Sí, los tendrían que tener ya en junio porque a partir del 1 de julio de este año empezarían ya la versión 4. Ahorita tenemos la posibilidad de timbrar en las dos versiones. A partir del 1 de julio de este año, únicamente vamos a poder ocupar la versión 4.0, ¿vale? Ok, aquí ya hice un cambio, ya no están viendo la presentación, ya deberían de estar viendo directamente en el sistema de nóminas. Ok, correcto. Entonces, vamos a ver estos cambios que ahorita hicimos un pequeño resumen de la versión, la versión 4.0 para que los tengamos muy frescos. Vamos a ver cuáles son los cambios que tengo en el sistema. Entonces, es a revisar es el nombre que tienen, el nombre de su empresa con el que van a estar timbrando. Por ejemplo, yo tengo estas tres empresas, la que se llama S19 Aguinaldo, S19 la nueva empresa y S19 Nóminas Interfaz. Así se llaman mis empresas. Este fue el nombre que yo les puse cuando las generé. Sin embargo, dentro de esta versión, aquí recordemos estos cambios, porque luego me preguntan, oye, es que yo no veo esa información. Estos cambios están a partir de la versión 14. Aquí estoy entrando, 14.3.2. A partir de la versión 14.3.2, ustedes al momento que entren al catálogo de empresas, en el principal van a tener una opción que dice nombre de la empresa nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. Entonces, si ven aquí el nombre de mi empresa, que yo le puse en este caso Computación en Acción, es muy diferente al nombre que yo tengo como base de datos, como nombre de la empresa dentro de mi sistema. Entonces, para efectos de timbrado, ¿qué nombre es el que va a tomar? El que nosotros capturemos aquí. ¿Qué es lo que hace el sistema? De forma automática te copia el nombre que tú tengas asignado
que tú le pusiste como nombre de empresa. Si ven, en esta empresa yo no la he modificado y aparece exactamente igual, ¿vale? Entonces, cambio número 1 es poner el nombre correspondiente. Entonces, ojo, todos estos cambios es muy importante que siempre los hagan bajo un respaldo de la empresa. Entonces, vamos a ver el efecto que tiene el poner el nombre de la empresa. Yo, por ejemplo, la primer nómina que ya timbré en 4.0, lo hice con el nombre de una empresa y después lo cambié a el nombre que les acabo de mostrar de computación en acción, y tiene un efecto interesante aquí en el timbrado de la nómina. Por ejemplo, vamos a cerrar este y si ven, tengo aquí prácticamente 3 periodos. Voy a seleccionar este, que este es el periodo número 2. Si ven, ahorita estoy observando este XML y aquí me aparece el nombre como yo lo tenía originalmente, el nombre de la empresa. Aquí el último periodo que timbré, haciendo el mismo ejercicio, si ven, ya me aparece computación en acción, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros cambios que tengo que realizar. Entonces, en resumen, el sistema no va a tomar de forma automática el nombre que tienes en tus sellos digitales, porque muchas veces el nombre que tienes en el sello digital no forzosamente corresponde con tu constancia. Es por eso que se dejó este campo abierto para que ustedes pongan el nombre tal cual aparece en su constancia. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que nosotros tenemos que generar una llave. Para poderle timbrar a un trabajador, ahora necesitamos una llave, que esta llave corresponde con 3 elementos. El SAT lo que va a validar es el RFC, va a validar que ese RFC corresponda con el nombre y también corresponda con el código postal que tiene registrado el contribuyente ante el SAT. Entonces, si yo no tengo estos 3 elementos, pero no me acuerdo quién nos comentaba al inicio, que uno de los principales, precisamente fue Mari Carmen, que no le dejaba timbrar cuando existían inconsistencias tanto en el nombre como en el código. Entonces, lo mismo pasa con el sistema al momento de timbrar una nómina. No te va a timbrar si no tienes esta llave. Entonces, aquí tenemos que hacer algunos cambios. Por ejemplo, si yo abro mi catálogo de empresas, aquí empiezo a ver ciertas cosas que necesito cambiar. Por ejemplo, quien ya vio una constancia de una persona física, el nombre ¿cómo aparece? Aparece con mayúsculas, mayúsculas y minúsculas, puras minúsculas, aparece con acentos, sin acentos. Alguien que quiera comentar ahí en el chat. Nombre entre comillas. Ok. Por ahí C. Muñoz nos dice que aparecen en mayúsculas. Ok. Entonces, el sistema anteriormente guardaba la información bajo este esquema, con mayúscula al principio y después minúsculas. Sin embargo, ahora en las constancias todo aparece con mayúsculas y no aparecen acentos, ¿no? Entonces, de repente también pudiera ser algún motivo
por el cual el nombre no se valide. Entonces, para esto, nosotros tenemos una herramienta, ahorita les muestro en dónde está. Hemos hecho una herramienta en donde podemos hacer, al correr esta utilería, lo que vamos a hacer, vamos a cambiar estos nombres, los vamos a pasar a mayúsculas y también les podemos quitar los acentos y todo esto de forma automática. Entonces voy a cerrar mi sistema para poder ejecutar esta utilería externa y lo que va a hacer es que me va a actualizar todo el nombre. Me dice que es importante que haga un respaldo de la empresa, como les comenté. Selecciona la empresa que quieren hacer esta modificación. Le voy a poner en iniciar. Aquí tengo dos opciones, convertir a mayúsculas y también quitar los acentos, ¿no? Esto viene de forma configurable. Si quieren convertir a mayúsculas pero conservar los acentos, lo pueden hacer. Si ven, es un proceso que tarda solo unos segundos y voy a regresar a mi sistema. ¿Esto en qué me va a ayudar? Bueno, pues en que ya no van a tener que estar entrando empleado por empleado, quitando los acentos y estar cambiando todo en mayúsculas. Si ahorita ustedes dan de alta un trabajador y escriben en mayúsculas, tal cual, así se guarda dentro del sistema. Entonces, estoy entrando nuevamente al sistema, voy a entrar a mi catálogo de empleados y si ven, aquí ya tengo a todos mis colaboradores con mayúsculas, ¿vale? Entonces, este sería como que uno de los primeros pasos. Les recomiendo y les reitero, es muy importante que hagan un respaldo de su información antes de aplicar cualquier utilería o hacer cualquiera de esos cambios. O incluso, mejor aún, háganlo junto con un especialista directamente de ACOM. Ellos están preparados y conocen todas estas herramientas y buenas prácticas para poder hacer esta migración completamente transparente y que el 1 de julio ustedes puedan timbrar su nómina sin inconvenientes. ¿Cuál sería el reto? Que a lo mejor empezaran un poquito antes del 1 de julio ya a timbrar en versión 4.0 y que todo esto fuera completamente válido. O sea, que pudiera timbrar sin ningún inconveniente. Entonces, ya está en mayúsculas. Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ya tengo parte de esa llave, ¿no? Ya tengo el RFC. El RFC sí o sí lo tengo bien. ¿Por qué? Porque en la versión 3 se validaba. Recordarán que ustedes se podían posicionar en este campo de RFC y presionar la tecla F9. Cuando ustedes presionaban la tecla F9 sobre el RFC, lo que hacía el sistema, hacía una validación de forma automática y les decía que si ese RFC era válido o no era válido. A partir de esta versión ya no es posible hacer esta validación por RFC. Ahora se tiene que validar prácticamente todo. Tienes que validar el RFC, tienes que validar el nombre y el código postal. Es por eso que al momento que tú presionas F9, te abre en automático la página del SAT en donde puedes validar esta información. Entonces, ese es uno de los cambios que ustedes van a ver en esta nueva versión. ¿Qué es lo que sigue? Y aquí yo les recomendaría que ustedes exporten esta información. Aquí muchos me han preguntado, oye, ¿tengo que tener la nueva versión para hacer este proceso de exportar la información? La realidad es que no. Lo pueden hacer ahorita acabando este taller, pueden exportar su información, la pueden mandar directamente en Excel y van a tener algo como esta. Ahorita se los muestro en un segundo. Si ven aquí, tienen toda esta información.
información de todos sus colaboradores completamente segmentada. En cada una de las columnas van a tener información de código, cuándo fue su fecha de alta, si tuvieran alguna fecha de baja, cuál fue el último reingreso, cuál es el contrato que tienen, el tipo de contrato que tienen, apellido, materno, paterno, materno, el nombre, el tipo el tipo de periodo. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es que ustedes completen esta información. Si por alguna razón no tienen, por ejemplo, el código postal de sus trabajadores, esta es una forma de poderlo actualizar de forma masiva y lo pueden hacer desde Excel. Baja la información y desde aquí ustedes podrían estar capturando la información que les entreguen sus trabajadores. Aquí, por ejemplo, he visto algunas empresas que mandan un formulario a través de internet y sobre ese formulario el trabajador les contesta poniendo su RFC, su nombre como aparece en su constancia y el código postal. Entonces, esa es una forma y desde aquí ustedes lo pudieran actualizar de forma masiva. Entonces, aquí si ven, estoy cambiando prácticamente todos los códigos postales. Este momento lo pudiéramos aprovechar también. Recordemos que ahorita el requisito es poner el código postal del trabajador. Sin embargo, pudiéramos aprovechar este momento también para actualizar nuestro expediente de nuestro colaborador, solicitándole si tuvo algún cambio de dirección, si tiene alguna nueva cuenta de correo electrónico para poderle enviarle su sobrerecibo, o que prefiera cambiar la cuenta, el correo electrónico donde recibe su sobrerecibo, o si hay flexibilidad de la empresa de cambiar el número de cuenta en donde se recibe su pago electrónico, bueno, también lo pudieran capturar desde ahí. Recordemos que también tenemos campos extras en donde podemos poner información adicional de todos nuestros colaboradores. Entonces, podemos tomar este momento que de por sí ya le voy a tener que pedir información a mi trabajador. Bueno, pues qué mejor que actualizar completamente su expediente. Entonces, desde aquí, ustedes hacen las modificaciones y simplemente guardan este archivo y lo pueden actualizar de forma masiva. Entonces, ¿qué fue lo que hice hace un momento? Le di clic en el menú en el catálogo de empleados, le di clic a este botón que dice catálogo y tengo la opción de exportar e importar. Hace un momento hice la operación de exportar la información. Ahora voy a hacer la operación inversa. Voy a actualizar mi sistema a partir del Excel. Y cuando yo le pongo importar, lo que me pide el sistema es dame el archivo de donde quieras que obtenga la información. Entonces, el archivo que acabo de modificar, que es hace unos segundos, a las 10:41 del día de hoy, vamos a seleccionar este archivo que se llama empleados. El sistema, además de hacer una carga masiva de información, hace una validación previa antes de subir toda la información. Es decir, valida la estructura ya sea de campos como RFC. Por ejemplo, si yo aquí le borro un número, si ven, ya me lo puso de color naranja. Esto quiere decir que este dato es incorrecto y que antes de subir la información debo de capturarlo correctamente. Entonces, no es únicamente subir la información de forma masiva, sino aparte de subirlo en gran volumen, también puedo estar seguro que la información que estoy capturando, al menos en estructura,
es decir, que al menos que la estructura del RFC coincida. Es decir, que esté a 13 posiciones mínimo. Y la estructura inicial también, la parte de las fechas, tiene una serie de validaciones cada uno de estos campos. Desde aquí también, si no quiero hacer las modificaciones en Excel, desde aquí puedo, como vieron, puedo darle doble clic y simplemente capturar, como si lo estuviera haciendo en Excel. Entonces tengo dos opciones, hacerlo desde Excel o hacerlo desde este grid. Una vez que yo ya capturé toda esta información, todo lo que está en los campos en color blanco es información que yo puedo modificar. La información que aparece en color gris, esta información es únicamente de lectura. Entonces, pero prácticamente, si ven, puedo modificar todos estos campos y actualizarlos. Entonces, aquí vamos a importar toda esta información. Vamos a ver bitácora. Datos importados, sí, cerrar. Cierro y vuelvo a abrir mi catálogo de empleados. Y si ven, ya tengo ahora los códigos postales. O sea, lo ideal, lo que les comento es, llenen de una vez la parte de la dirección, población, la entidad federativa, teléfono. Si es que tienen esta información, lo podrían hacer desde aquí. Entonces, por ahí nos hacen una pregunta que si en esta importación también se podría hacer el cambio a mayúsculas y quitar los acentos. Sí, es correcto. También lo podrías hacer desde Excel. Recordemos que en Excel incluso hay hasta fórmulas para poder cambiar de minúsculas a mayúsculas. Se podría realizar. Sin embargo, digo, la utilería se tarda unos cuantos segundos. Ahora, les voy a dar un tip, que creo que les va a ayudar bastante. Y es que, como les comentaba, al momento que nosotros presionamos la tecla F9, aquí voy a entrar. Cuando yo doy clic con el botón F9, en automático me va a llevar a una página de validaciones del SAT. La semana, si no mal recuerdo, sí, apenas la semana pasada el SAT acaba de poner a disposición un sitio en donde ustedes pueden estar validando los RFCs y el nombre y también el código postal. Ahorita se los muestro. Lo pueden hacer de forma individual o de forma masiva. Si ven, este es el validador que siempre hemos tenido. Aquí lo único que me va a dar, por ejemplo, voy a poner un RFC. Bueno, ahí me marcó un error en la página del SAT. Ok, ya, me pone que esta RFC es válido. Pero si ven, lo único que yo pude capturar fue únicamente el RFC, pero vuelvo en este punto me queda exactamente igual. El RFC de por sí, ese ya lo tenía bien. Sin embargo, ahora tengo que validar otras dos cosas para completar la llave, que es el nombre y el código postal. Entonces, ese es el servicio que siempre hemos tenido, ¿no? Este servicio seguramente en algún momento ustedes lo utilizaron y si no, bueno, lo acabamos de revisar. Vamos a entrar ahorita a la página del SAT.
Aquí estamos en el SAT. Y esto apenas lo acaban de liberar la semana pasada, ¿eh? Entonces, y la verdad es que sí te ahorra muchísimo trabajo y te da un poco más de claridad al momento que vayas a timbrar un documento. ¿Ok? Si ven, entro en la parte inferior donde dice validación del RFC y está esta opción que valida en línea RFCs 1 a 1 o de manera masiva hasta 5,000 registros. Es decir, yo puedo poner un archivo y que me lo valide, 5,000, en este caso serían empleados. Imagínense poder validar 5,000 empleados en una sola operación. Okay. Si ven, el acceso es diferente al de hace un momento. Ok, en este validador de RFC, aquí puedes validar únicamente el RFC del contribuyente exactamente como lo hace la herramienta anterior, o puedes habilitar este parámetro en donde vas a capturar el nombre del RFC del contribuyente, donde puedes capturar el nombre también es el RFC, el nombre y el código postal. Al capturar esta información, el SAT te va a dar una respuesta. Vamos a ver algunas de las respuestas que te puede dar el SAT, ¿no? Entonces, yo voy a hacer aquí una validación masiva para ver todas las respuestas que nos puede dar la aplicación. Ver a la parte de escritorio. Si ven, el proceso es muy rápido. Yo apenas subí el archivo y me descargó un archivo de respuestas. Si ven, es muy rápido el proceso que tiene el SAT. No sé si alcanzan a ver, le voy a hacer un poquito de más zoom. O más bien voy a aumentar vamos a poner un 20. Ok, ¿se alcanza a ver? Mejor lo voy a abrir en Excel. Denme un segundo, para que se vea un poquito mejor. Lo voy a abrir en Excel. Ok, entonces ahí nos aparece esta información. Por ejemplo, de esta base de datos que estoy haciendo, que estoy haciendo la demostración en este momento, es una base de datos con datos completamente ficticios, ¿no? Que los RFCs no son reales y los nombres tampoco son reales. Sin embargo, a partir de esta columna, aquí se hicieron una serie de validaciones en este archivo, en donde aquí estos son los datos que te pide validar: el RFC, el nombre y el código postal. Si alcanzan a distinguirlo, aquí está el RFC, el nombre y el código postal. Si nosotros tenemos bien el RFC y el nombre, pero el código postal no es el que tiene registrado en el trabajador, el trabajador, como respuesta obtenemos que el código postal no coincide con el que está registrado en el RFC. Ahora, en este segundo ejemplo, tengo el RFC está de forma correcta, pero si ven, aquí falta un nombre. En el anterior pusimos Alan Alexander García Escutia, y en este segundo renglón solo pusimos Alan García Escutia, es decir, omitimos uno de estos nombres. ¿Cuál es el mensaje que aparece? El nombre o razón social y código postal no corresponden con el RFC. Ahora, hay otra opción
cuando la información viene completa, nombre, bueno, RFC, nombre, aquí, ojo, yo lo puse en mayúsculas y minúsculas. Como respuesta obtuve el RFC es válido y susceptible a recibir facturas. Ojo, aquí estamos hablando de validación de información. Para efectos de timbrado, muy probablemente me pida esta información en mayúsculas. Si ven aquí, omití puse el RFC, lo puse en minúsculas y en automático me dice que la estructura del RFC es incorrecta. En este último ejemplo, si ven, cambié el último dígito del RFC, en vez de 9 le puse 8 y como respuesta obtuve RFC no registrado en el padrón de contribuyentes. En la última columna, en el último renglón, pongo la información correcta, el RFC correcto, el nombre correcto, el código postal correcto y como respuesta también obtengo RFC válido y susceptible a recibir facturas. Si el código postal no está en el padrón, obtendría como resultado el RFC no está registrado en el padrón de contribuyentes. Entonces, la recomendación es que utilicen esta herramienta. O sea, prácticamente cuando ustedes ya puedan validar todos sus trabajadores, en ese momento sería el momento ideal para poder hacer este switch a la versión 4.0. Entonces, si todavía tienen errores al momento que ustedes validen esta información, bueno, ahí seguramente tendrán inconvenientes al momento de timbrar. Como podrán ver, el cambio es sumamente sencillo. Es muy fácil cambiar de versión. Lo único que tienen que hacer es en el catálogo de empresas está la opción de anexo 20, utilizar la versión 3.3 y utilizar la versión 4.0. Al momento que ustedes habilitan la versión 4.0, se estarían apegando a todas las reglas que acabamos de ver, que si el código postal, que si timbra, si no timbra. Algunos de los casos que suceden al momento de timbrar en esta versión 4.0, vamos a ver cuáles son los posibles escenarios que les pueda estar mandando. Recordemos que para la Ciudad de México hubo un cambio muy importante. Se cambió el código. Se cambió el código en el catálogo en el anexo 20. Entonces, muy probablemente cuando ustedes hagan el cambio a versión 4.0 en la opción de registro patronal y para los empleados que tienen dados de alta en la Ciudad de México, en la opción de entidad federativa, muy probablemente les aparezca seleccionado y al momento que ustedes intenten timbrar, les va a aparecer que este dato falta. Entonces, este fue un cambio, entonces muy probablemente les va a pedir el sistema que pongan nuevamente Ciudad de México para que les aparezca este código. Ahorita vemos un ejemplo de un XML completamente timbrado. Ahorita voy a hacer el timbrado de esta nómina, que estoy en el periodo número 4. Voy a calcular la nómina. Autorizo la nómina. 0202 22. Ok, acabo de autorizar el periodo número 4 y voy a hacer el timbrado del periodo de ese mismo periodo. Como vieron, ya estoy timbrando, ya tenía configurada la versión 4.0. Me dice que los CFDIs timbrados fueron 5. Voy a darle clic en aceptar.
Y a continuación vamos a ver el sobrerecibo, que también tiene ciertas modificaciones. Ahorita vamos a ver. Vamos a ver el sobrerecibo. Ok, primero vamos a ver el PDF. De los cambios que vamos a ver es que ya todos estos campos nuevos que me solicita la versión 4.0 del anexo 20, ya los voy a tener disponibles si es que tienen su sobrerecibo está personalizado y tienen algún logotipo, lo cambiaron, o a lo mejor utilizan la misma plantilla que viene por default. Bueno, pues ya van a ver la información de domicilio fiscal, ya aparece el código postal. Esta es la del trabajador. También aparece el régimen fiscal 605, que corresponde a sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios, ¿no? Entonces, por ahí me preguntaban, oye, ¿qué pasa con los asimilados a salarios? Bueno, se utiliza exactamente el mismo régimen fiscal, que sería el 605. Esta parte continúa igual. En la parte inferior vemos que dice versión del comprobante, ya versión 4.0, versión del complemento. También esta es una pregunta recurrente que me hacen, oye, el complemento cambió, ¿no? El complemento de nómina no cambió en absolutamente nada. Queda exactamente igual. Uso de CFDI, si ven, y como recordaremos en la parte previa, ya está utilizando CN01, objeto de impuesto. Recordemos que me debería de aparecer como 01, ¿no? También el nodo de exportación. Entonces, este va a ser la representación impresa. Este es el PDF que nosotros mandamos al colaborador. Ahora, si ustedes lo quieren ver en el archivo si ustedes quieren ver el archivo XML, vamos a estar viendo todos estos cambios que mencionábamos al principio, ¿no? Si ven de aquí hacia abajo, toda esta información que viene aquí, esta es información del complemento de nómina, es decir, la versión 1.2. A diferencia de otros complementos donde sí hubiera, por ejemplo, el REP sí pasó. Cuando sí perdón, aquí tengo un problema con la diadema. Ok, ya me parece que ya. Si ven, esto sigue exactamente igual. No hay ningún cambio. Solo lo que sí cambia dentro del complemento es la clave de identidad, que para la Ciudad de México, esta es la nueva clave. CMX, esto es lo que sí cambia y esto sí está dentro del complemento. Sin embargo, es únicamente actualización de un catálogo. Sandra nos dice, en las constancias de los empleados recibidas hay personas que no tienen régimen de sueldos, afecta algo para el timbrado, ya que el régimen lo pone en el sistema por default. Sí, es correcto, incluso hemos visto algunas constancias que dicen sin obligaciones fiscales, ¿no? Esta aparte es un nuevo elemento del catálogo en donde aparecen sin obligaciones fiscales, y aquí la respuesta es que sí va a ser el timbrado. De hecho,
esta parte de las validaciones no se hace como el nombre, el RFC y el código postal. Entonces, en esta lista de RFCs vigentes y bueno, que no están cancelados en el SAT, no viene el régimen fiscal. Entonces, independientemente del régimen o los regímenes que pudiera llegar a tener un contribuyente, si tú seleccionas alguno que corresponda al menos con el tipo de persona que es, tipo de persona me refiero a si es una persona moral o es una persona física, te va a dejar timbrar. En el caso de régimen fiscal y se utiliza el código 600, aquí tenemos otra pregunta. ¿Tienen contemplado, perdón, se me mueven un poco ¿tienen contemplado que en el timbrado para el nodo de emisor del régimen fiscal se utilice el 624 cuando las empresas están bajo la figura de otra en coordinado? 624. 624, a ver, déjame revisar. Me comentas que es en el nodo de emisor. Vamos a ver. Supongo que dices, ¿no? Coordinados. Entonces, sí, está vigente en la parte del emisor. Seguramente, no recuerdo si este régimen fiscal viene con el catálogo del anexo 20, la versión 4.0, porque posiblemente en las versiones anteriores no venía porque no estaba vigente todavía. O sea, en la versión, a lo mejor en la versión 3.3 no estaba vigente este régimen. Entonces, bueno, contestando tu pregunta, sí está disponible. Vale, entonces, prácticamente para la parte de CFDI, con esto prácticamente estaríamos acabando. Ahorita pasaríamos a la parte, al otro pilar de nuestro taller del día de hoy, que es la parte del PTU. No sé si tengan alguna otra duda antes de pasar al tema de PTU. Tenemos una pregunta, Alan. En este caso, comentan, Nayeli Ruiz, ¿cómo se descarga ese archivo desde el sistema para poder hacer esa carga masiva? Ok. De esta carga masiva, les comento, este servicio apenas acaba de salir la semana pasada. Se los muestro aquí. No, este no es. Se los muestro acá. Que les voy a mostrar. Este archivo es un archivo TXT y este se hace directamente desde M49. Cuando ustedes entran a este módulo de validación masiva del RFC, les dice cómo debe de estar constituido este archivo. Este archivo debe de generarse en un formato plano, es decir, en TXT. La información tiene que utilizar en lugar de espacios para distinguir cada uno de los tamaños pipe. Las columnas no debe de traer ningún título. En la segunda columna se tiene que poner el RFC. Este no tiene que tener espacios. Después en la tercera columna el nombre. Y en la cuarta columna el código postal, también sin espacios.
y puede contener como máximo 5,000 RFCs. Entonces, aquí lo que ustedes pueden hacer es descargar su información desde Excel, como lo vimos, y a partir de eso guardar el archivo para que cumpla con estas adecuaciones. Entonces, por ahí también se pueden hacer algunos archivitos en donde muchos contadores están familiarizados con este tipo de archivos porque así muchos generan la DIOT. Y Nayeli nos pregunta que si directamente desde el sistema genera este archivo con estas 3 características para subirlo. No, de momento no realiza el, eh, el archivo de forma automática. ¿Vale? ¿Alguna pregunta antes de pasar con lo del PTU? Sí, vamos a trabajar precisamente en tener posiblemente que se pueda generar este archivo. Sin embargo, como les comento, o sea, desde ahorita ustedes lo podrían estar validando. Nos comentan, ¿qué pasa si cambio la versión 4.0 y realizo el proceso de timbrado? En ese momento me timbra la mitad de mis recibos y la otra mitad tiene problemas por los datos de nombre, código postal, por permuta. ¿Puedo cambiar a la versión 3.3 e intentar timbrar estos recibos faltantes sin problema? ¿O forzosamente tengo que corregir todos los datos de mis colaboradores para que se timbre en la versión 4.0? Ok, sí, de hecho, sí te permite regresarte o sea, si tú haces el cambio a la versión 4.0, sí te podrías regresar a la versión 3.3. Sin embargo, esto no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque como vimos, hay campos que se generan, es decir, cuando tú intentas timbrar una nómina, se generan ciertos nodos que en la versión 3.3 no existen. Entonces, de que te deja, sí te va a dejar. Sin embargo, pudieras tener ciertas inconsistencias. Es por eso que, como les comento, y desde el inicio del curso les comenté, lo ideal es tener ya la información validada antes de hacer este cambio. No significa que no puedan cambiar de forma anticipada. Por ejemplo, si ya tienen, no sé, el 90% de su base de datos de trabajadores validada, bueno, pues ahí sí hagan el cambio y pues a lo mejor nada más checan los datos que les faltan. Sin embargo, el estar cambiando, brincando, sí pudiera llegar a generar ciertas inconsistencias. Sin embargo, el sistema sí te deja, solo que no te lo recomendaría tanto, estar como brincando de una versión a otra. Una pregunta, en la versión 14.2.2, ¿puedo realizar la actualización de los empleados? Sí, no te preocupes. De hecho, el ejercicio que hicimos de exportar la información, la puedes hacer desde esa versión, estar trabajando con ese archivo en Excel y lo que te recomendaría es que ya que tengas la versión nueva, ahora sí cargues la información, pero bajarla lo podrías hacer desde esta. Fer nos dice, el archivo para exportar masivamente se puede generar mediante un archivo CFG. Sí, es correcto. Ahí podrían utilizar el módulo que tiene la herramienta para poder exportar esa información. De hecho, hay muchas, en internet hay muchos archivitos que les pueden servir. Por ejemplo, yo utilicé uno, se los muestro. Este es un archivo muy sencillo, sumamente sencillo. Si ven, únicamente aparecen estas 3 columnas: un consecutivo, el RFC, el nombre, el código postal. De hecho, pegué la información tal cual la extrae del sistema de Compact, y lo único que tienes que hacer es utilizar
Hay una función de Excel, aquí si gustan se las pego, que se llama concat. Y que esto te concatena el nombre para que si está dividido en varias columnas, como lo exportamos desde Excel, que viene apellido paterno, materno y nombre, lo puedan poner tal cual, ¿no? Entonces, prácticamente con esa información y un botoncito que le puse aquí de generar este archivo. No sé, me marcó ahorita error, lo checo. Y ejecutando esta macro, me da como resultado el TXT. Entonces, hay muchos tutoriales incluso. Es que aquí, por ejemplo, me marca error. Seguramente por eso me marcó error en la macro. Ahora vamos a pegar este. Ya, ahora sí, no me marcó error. Y se genera por aquí me genera el archivito. El archivito que está... ya, me lo mandó a la otra pantalla y te genera un archivo. Entonces, en Excel hay mucho, en Excel. En YouTube, en muchos portales existe cómo hacer algo similar a esto. Vale, entonces entrando ya de lleno al tema de PTU topado, aquí, bueno, prácticamente el cálculo sigue siendo exactamente el mismo. Aquí vamos a ver rápidamente un marco legal. Se los muestro aquí. El marco legal, esta parte del PTU viene en la Constitución Política de los Estados Mexicanos, en el artículo 123, y en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Incluso aquí les pongo la liga donde viene la Ley Federal del Trabajo, está completamente actualizada, y revisando precisamente estos artículos del artículo 117 al 131, donde habla del PTU, en donde la modificación principal que tenemos ahora con el PTU, que ahorita se las muestro, es precisamente esta, ¿no? Todo lo demás sigue exactamente lo mismo. Si ven, aquí en color azul nos aparece cuándo fue la última modificación. Aquí tuvimos una modificación en el 2012. Aquí también en el 2019 hubo una pequeña modificación. Y este inciso, que es el número 8, donde nos dice que el monto de la participación de las utilidades tendrá como límite máximo 3 meses de salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos 3 años. Se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Y esta fracción fue adicionada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 2021. Entonces, pues que toma relevancia en la repartición de utilidades de este año, ¿no? Que estamos próximos a realizar, o incluso seguramente algunos de ustedes ya hicieron incluso hasta algunos ejercicios. El SAT también nos ha compartido un manual de PTU, muchas de preguntas conceptuales. Aquí viene bastante información acerca del PTU. Es una guía que el SAT hizo. La realidad es que está muy, muy completa. Es manual laboral y fiscal. Aquí vienen todos los temas, cuáles son los principios generales, todos los temas. Les voy a compartir esta guía para que la chequen y la vean con detalle. Esta es la parte de la guía.
todas maneras, en la presentación viene, sin embargo, para que lo tengan también de una vez en el chat. Ok, entonces, básicamente, esta fracción es lo que cambia radicalmente la forma de repartir el PTU. Alguien que quiera comentar por qué recuerdan que se dio esta modificación en el reparto de utilidades. Alguien que... Norma nos comenta por la eliminación de la contratación y precisamente con esta ley del outsourcing en donde pues de repente estaba trabada y como que avanzaba y parecía que no se iba a dar y al final sí se dio. Bueno, pues uno de los elementos que precisamente ayudaron a que sí se pudiera dar esta nueva ley del outsourcing es precisamente topar el PTU. Por ahí he escuchado incluso hasta mala información, tanto en redes sociales, incluso hasta en medios de televisión, en donde he escuchado que entre líneas como que mencionan que los trabajadores van a recibir más PTU este año y la realidad es que no. Como nos comentan, esta ley pues favorece más a las empresas, más al gobierno, porque al final al tenerlos todos contratados bajo la misma empresa, bueno, pues en temas de recaudación, pues el SAT tiene pues un mayor control, hay una mayor recaudación. Para las empresas, el no estar obligadas a dar estos PTUs, pues que a lo mejor se pudieran disparar sino toparlos a 3 meses, bueno, pues también les ayuda, ¿no? Entonces, esta es una ley que favorece en parte más a las empresas y por ahí he visto pues algunos que piensan o incluso hasta me han preguntado, oye, este año voy a recibir más PTU. Y le digo, bueno, pues esto depende mucho de las utilidades que haya generado tu empresa. Sin embargo, pues quién sabe, ¿no? Probablemente no, al menos por este cambio, pues no vas a tener, no vas a recibir más, ¿no? Entonces, vamos a ver en el sistema cómo aplica esta parte del PTU. Vamos a ver algunas consideraciones que tenemos que revisar previamente antes de hacer el cálculo. Vamos a ver que el cálculo es sumamente rápido. Sin embargo, vamos a ver qué es lo que debemos de considerar. Aquí dentro del catálogo de empresas, en la última opción, en esta que dice opciones, tenemos que validar que tengamos este concepto número 25 que dice reparto de utilidades. Este concepto es el que ya viene por default dentro del sistema para realizar el proceso y el cálculo del PTU. Si ustedes hicieran algún concepto hecho a la medida, bueno, aquí directamente lo pudieran asignar. Sin embargo, si no tienen algo especial, directamente con este concepto 25 que ya viene precargado de forma automática. Recordemos, el PTU es para todos los trabajadores dentro de la empresa, para todos. Es pregunta. Así Norma nos pregunta, no es para todo, entonces prácticamente puestos a altas direcciones, gerencias, pues no entran precisamente a este reparto de utilidades. Es por eso que es muy importante revisar 2 cosas en el catálogo de empleados. Una, en la pestaña de cálculos voy a tener estas 2 opciones, cálculo de PTU y cálculo de aguinaldo. Entonces, ahorita enfocándonos en la que dice cálculo de PTU, para los trabajadores o los puestos que no les corresponda PTU, tendremos que entrar a este trabajador y desmarcar este campo, ¿vale? Este campo lo vamos a desmarcar. Que es el segundo elemento
que vamos a tener que revisar que en el catálogo, en la pestaña general, que tengan, si tienen este parámetro habilitado, es decir, que este trabajador es un empleado sindicalizado. Aquí, si no son sindicalizados y si algunos sí tienen este parámetro y otros no, lo que va a pasar es que recordemos que hay una regla precisamente con los sindicalizados de un 20% adicional sobre el sindicalizado mejor, por así decirlo, mejor remunerado. Entonces, de ahí se tomaría este importe y lo que estaría haciendo el sistema es aumentarle un 20% y eso lo va a utilizar como tope. Este no es un cambio nuevo, esto siempre se ha manejado de la misma manera, entonces son de las dos. Aquí es tener esta consideración. Por ahí Diego nos hace el comentario. Es correcto que esta regla es sobre trabajadores de confianza respecto a los trabajadores de planta y los sindicalizados. Es correcto, se le agrega un 20% adicional y esto sería el tope para estos trabajadores de confianza. Entonces, es muy importante que si tenemos de los dos, validar que efectivamente estén de forma correcta. ¿Qué otra consideración ustedes han realizado cuando han realizado el PTU en ejercicios anteriores? Aparte de esta consideración de revisar el catálogo de empleados, ¿qué otra consideración han realizado? ¿Alguien que me quiera decir que... Ok, gracias. Ya tengo ahí algunas respuestas. Precisamente las incapacidades, las faltas, son algunas incidencias aquí dentro del sistema. Dentro del sistema lo manejamos como incidencias y estas incidencias pudieran afectar el número de días que se van a considerar para el PTU. Recordemos que el PTU, para hacerlo de una forma pues un poco más homogénea, que sea un poco más, que realmente beneficie a todos, se calcula bajo dos criterios, ¿no? Uno van a ser los días que se trabajaron y el otro va a ser a partir de estos sueldos devengados, ¿no? O sea, lo que realmente cobró el trabajador, de ahí se saca una proporción y también se saca una proporción en la parte de días. Entonces, precisamente la parte de incidencias, pues toma un criterio importante para este cálculo. Entonces, se los muestro. Aquí estamos dentro de este menú de catálogos. Entramos a la parte de tipo de incidencia. Y si ven, por ejemplo, aquí tengo dos acumulados importantes. Me estoy posicionando en faltas injustificadas. Aquí tengo un acumulado que dice días PT1 participan. Es decir, cada vez que el trabajador tenga una falta, se va a ir a un acumulado en donde voy a ir sumando todos estos días, vamos a llamarle de alguna forma negativos, que al final, cuando yo haga mi cálculo de PTU, van a restar a los días que se calcularon de forma general. Si vemos, los accidentes de trabajo no tienen este acumulado, porque la parte de
de incapacidades, pues sí juegan, o sea, aunque el trabajador haya estado de incapacidad, sí juegan para efectos de PTU. Entonces, aquí el sistema ya viene configurado con todas las incidencias más comunes. Sin embargo, si ustedes generan alguna incidencia en particular, es muy importante que le asignen si juega para PTU o no juega para PTU. Entonces, ese sería el tercer el tercer punto a considerar previo al cálculo del PTU. Y ahora sí, como tal, vámonos ya de lleno a la parte del cálculo. Siempre les pido que hagan un respaldo. El PTU, recordarán que se puede calcular en dos tipos de periodos diferentes. Se puede calcular directamente en un periodo ordinario o en un periodo extraordinario. El sistema te da la facilidad de poder utilizar los dos. Incluso también la parte del impuesto, puedes utilizar el artículo 96 o el artículo 142. Entonces, te da la facilidad de poder elegir con qué artículo vas a calcular el pago del PTU. Entonces, para eso ya vámonos directamente al proceso. Vamos a entrar al módulo de PTU. Vamos a ver que cambia, a diferencia de ejercicios anteriores. Aquí cambia este módulo. Vamos a ponerle que son 600,000 a repartir. Y por default viene habilitado la parte de topar PTU. Sin embargo, algunas empresas se ha consultado con diferentes empresas especialistas y algunos dicen, no, yo no voy simplemente no voy a topar el PTU, ¿no? Entonces, por eso es que queda como un parámetro que se puede habilitar o se puede deshabilitar. Por default viene habilitado. Sin embargo, si ustedes no quieren hacer este tope, el sistema les estaría calculando el PTU como en ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, aquí vamos a habilitarlo. Dice para el tope de los 3 meses a considerar, ¿qué salario vas a considerar? ¿El salario diario, el salario diario integrado o el salario base de cotización? Por default viene el salario base de cotización. Y en este momento, pues nos están dando, dice la ley que el tope es de 3 meses, que lo que representa 90 días. Sin embargo, si en algún momento la autoridad llegara a cambiar este factor, bueno, pues desde aquí se pudiera modificar. Entonces, prácticamente estos son los parámetros nuevos que deben de considerar. Al darle clic en continuar, el sistema les va a mostrar esta simulación. Hasta este momento no es el cálculo. Sin embargo, aquí ya me aparece toda la información. Me aparece el código, me aparece el nombre, me aparece qué tipo es, si es sindicalizado o es de confianza, cuál es el tipo de contrato que tiene, cuántos son los días trabajados, cuál fue el salario devengado, los días trabajados de forma definitiva, es decir, los días que trabajó menos las incidencias que tuvo, los salarios devengados de forma también definitiva, cuánto le corresponde por días, o sea, por días laborados, en importe cuánto le corresponde y cuánto le corresponde también. Bueno, este es por salarios, este es por día, y cuál sería el total, el total también, bueno, este sería por sueldo, y la suma de estos dos nos van a dar este PTU previo. Si ven hasta aquí, de aquí hacia atrás, era exactamente como calculábamos el PTU en ejercicios anteriores. Incluso el sistema en cada una de estas columnas tiene estos recuadros de ayuda en donde les van a hacer ciertos comentarios de cómo se calcula o cómo llega a esta información, cómo llega a esta información. Ahora, de aquí en adelante vienen los campos nuevos. Es decir, ¿cuánto le corresponde? Aquí de forma automática toma el salario del trabajador y lo multiplica
por sus 3 meses de sueldo. Y este sería su tope, 36,000. A este trabajador le corresponde, bueno, si no existiera esto del PTU topado y tuvieran 600,000 pesos a repartir entre este número de trabajadores, a este trabajador le corresponderían 86,000 pesos con 58. 86,000 con 58 pesos. Entonces, el salario de 3 meses son 36,000. El promedio del PTU recibido en los últimos 3 años. Si ven, el sistema me muestra que no cuenta con información. ¿Por qué? Porque debo de tener la información de 3 años anteriores para que me pueda hacer el cálculo. Si este trabajador tiene 2 años, no me va a hacer el cálculo. Únicamente si tiene 3 o más de 3, me va a considerar estos últimos 3. ¿De dónde lo toma? Directamente del agrupador del SAT que tenga, el PTU tiene un agrupador específico en el catálogo del SAT y de ahí toma esa cantidad, la suma y saca el promedio. Sin embargo, si este trabajador ya lleva más de 3 años conmigo, sin embargo, yo con el sistema de nóminas únicamente llevo 1 año, posiblemente no tenga esta información del sistema, pero tengo la facilidad de poderlo capturar. Recuerden que cuando las columnas son en color amarillo, significa que se pueden editar. Entonces, si yo hago este cálculo de forma manual, porque no tenía anteriormente el sistema, pues le voy a poner, vamos a suponer que tiene 40,000 pesos de promedio del PTU recibido en los últimos 3 años. Entonces, en esta siguiente columna donde dice tope del PTU, ¿qué es lo que va a hacer el sistema? Va a comparar qué es lo que lo que le conviene más al trabajador, que si recordamos, que si regresamos aquí, donde dice, se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador. Entonces, cumpliendo con este punto, aquí el sistema determina, bueno, por 3 meses tienes 36,000, pero por el promedio de los últimos 3 años recibidos tienes 40,000. ¿Cuál te voy a tomar? 40,000. ¿Cuál es el PTU de forma definitiva? Queda en 40,000 y esta es la parte grabada y esta es la parte exenta. Viendo otro ejemplo, por ejemplo, aquí, si el trabajador en la parte de no tiene un promedio de 3 meses, en automático se va con el salario de 3 meses. O sea, si el trabajador no tiene más de 3 años conmigo, en automático se va por salario de 3 meses y ese sería su tope. Entonces, al momento, aquí ya lo calculé. Si yo aplico este cálculo de PTU, me manda la bitácora, cierro. Abro la prenómina y ya me aparece que en la parte de reparto de utilidades ya tengo 18,000 pesos. Entonces, si ven, prácticamente el proceso continúa exactamente igual a como lo veníamos manejando anteriormente. Sin embargo, es muy importante que consideremos que ahora con la parte de los topes, pues pudiera afectar un poco la repartición. Por ahí nos preguntan, oye, ¿a partir de qué versión de nómina se actualiza el PTU con topes? Es en la última versión que tenemos disponible, que es la versión, y se las muestro, es la 14.3.2. Si no tienen esta versión, todavía no tienen ni los cambios a CFDI 4.0 ni el PTU topado. Entonces, es importante que se actualicen. Este proceso del PTU, también el equipo de ACOM está preparado para
si llegaran a tener alguna duda al momento de hacer este cálculo, ellos con gusto se podrían apoyar de ellos para que este proceso pues, sea lo más transparente posible. Y básicamente con esto estaríamos terminando el taller del día de hoy. Si ven, sí es bastante información. Sí es bastante información, tanto del CFDI 4.0 como lo del PTU. Norberto hace una pregunta, Alan. Uh-huh. Él comenta, ¿por qué no aparece el concepto de PTU en la nómina? Aparece sueldo y séptimo día. No sé, a ver, si abrimos el sobrerecibo de un trabajador, mira, aquí viene efectivamente sueldo, séptimo día, pero en la parte inferior hasta abajo, dice reparto de utilidades y lo que te aparecía dentro del proceso del PTU. No sé si esto resuelva tu pregunta o te refieras a otra cosa, Norberto. También soporte menciona, ¿qué hacen con la diferencia después del tope de los 3 meses? Ok. Recordemos, y como lo platicamos desde un inicio, esta diferencia del PTU, esta diferencia prácticamente la empresa ya no está obligada a repartirla. ¿Qué pasa cuando un trabajador, a lo mejor un trabajador dado de baja, no va por su PTU? ¿Qué es lo que sucede? Este importe queda disponible para el siguiente año. Sin embargo, el PTU que queda topado, esta parte ya la empresa ya no está obligada a repartir. Norma Vázquez nos hace otra pregunta. ¿Este proceso se puede hacer en una nómina de periodo especial? Sí, claro que sí. Lo comenté al inicio, lo puedes hacer tanto en un periodo extraordinario como en un periodo ordinario. El sistema te permite cualquiera de las dos. Yo he visto prácticamente que lo hacen 50 y 50. O sea, prácticamente el 50% de las empresas lo hacen en un normal, ordinario, y otro en un periodo extraordinario. Perfecto, aquí C. Cayetano nos hace otra pregunta. Si un empleado tiene más de 3 años en la empresa, pero por la reforma se utilizó una sustitución patronal y en la nueva empresa en donde se calcule la PTU, ¿el sistema realizará el promedio de estos 3 años, aunque estén en base de datos diferentes en el sistema de nóminas? No, aquí esta evaluación la hace directamente sobre la base de datos que está en uso y no, puede leer información de otra empresa. Aquí, si el empleado tiene más de 3 años, lo que se tendría que hacer sería capturarlo de forma manual, aunque haya tenido sustitución. Digo, para el sistema no hay un parámetro que diga, este trabajador viene de tal empresa, ¿no? O sea, al momento que se hizo la sustitución, se dio de alta como un trabajador nuevo. Para el sistema es un trabajador sin historial. Perfecto. Y por último, de momento, Norberto también comenta, la parte de PTU no repartida se suma para el siguiente año. Esto no sé si sea pregunta o comentario. Sí, hay que nos haga la aclaración, por favor. Ok, nos dice que es una pregunta. Ok. Sí, de hecho, eso la acaban también de preguntar. Aquí, recordemos que esta ley del PTU topado fue precisamente para las empresas, para proteger de alguna manera a las empresas y que las empresas agregaran a todos sus colaboradores dentro de su plantilla. Entonces, esto pasa de forma muy general o era muy común en grandes corporativos como bancos, a donde a lo mejor tienen muchísimas fuentes de ingresos. Sin embargo, al tener a todos dentro de la nómina, pues representaba que el PTU pues se disparara, ¿no? Ahora, con esta parte del PTU topado, de alguna manera ellos se protegen. Entonces, ya no es este remanente que es por el topado del PTU, ya no
o sea, ya la empresa ya no tiene la obligación de repartirlo, ni este ejercicio, ni el siguiente. Nos siguen haciendo preguntas. Diego Nivea comenta, ¿tienen el fundamento legal de esto último, de ya no repartir el remanente? Si hay un fundamento, no lo tengo a la mano, sin embargo, o si tú tienes algo contrario, lo podremos revisar. Sin embargo, esto se revisó con especialistas tanto internos como externos. Pero, o sea, como te comento, incluso hay empresas que no van a topar el PTU, o sea, que dicen, no, yo no lo voy a topar porque, bueno, nos han dado muchísimos argumentos, ¿no? Entonces, aquí por eso el sistema te da la opción de toparlo o no toparlo. Norberto continúa preguntando, él comenta, ¿se toma como ingreso para la empresa esta parte del remanente? Aquí yo te recomendaría que lo revisaras con un especialista para que veas el tratamiento contable que le vas a tener que dar a este ingreso. Aquí Victoria hace un comentario para Norberto. Es que el cálculo lo tenemos que hacer antes de presentar la declaración anual y solamente registrar el PTU que realmente se va a pagar, ya considerando todos los topes. Ok, Alan, creo que eso sería todo por hoy. Gracias por el curso que nos diste. No sé si tengas algo más que agregar. No, simplemente agradecerles muchísimo el tiempo, muchísimo el tiempo. Espero que los tips, hay algunos puntos les hayan sido de utilidad para que hagan precisamente esta transición del CFDI versión 3.3 a la versión 4.0. La intención es esa, que su operación no se vea detenida. Utilicen mucho este módulo que nos acaban de dar el SAT, que nos acaba de proporcionar el SAT para poder validarle la información. No únicamente les va a servir para sus trabajadores, para efectos de la nómina, sino también si ya tienen, tienen sistemas de compact administrativos como Comercial Premium, Pro, Factura, esta misma página les sirve para validar a sus clientes y sus códigos postales. Entonces, les agradezco mucho. Les recuerdo mi nombre, Alan García. Como siempre, es un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias a ACOM por la invitación y me despido de ustedes. Que tengan un excelente día y nos estaremos viendo en próximos eventos. Estén muy al pendiente del calendario que tenemos preparados para ustedes. Que tengan un excelente día. Hasta luego. Gracias, Alan. Igual quiero agradecer a todos por su participación, ya que estas preguntas ayudan a despejar todas las dudas que se llegan a tener. Comento rápidamente que este mes vamos a seguir teniendo talleres para nuestros clientes, se les irán compartiendo vía correo electrónico o también pueden encontrarlos en nuestras redes sociales. Próximamente estaremos publicando las fechas para que puedan seguirse actualizando. Igual aún estamos a tiempo para realizar el cambio a CFDI 4.0, por lo que es importante que como estrategia que cada empresa tenga, sea el comenzar con la recopilación de los datos requeridos. Entonces me despido también nuevamente, Antonio Carreño, y les deseo una excelente tarde a todos. Agradecemos tu participación y esperamos el contenido fuese de utilidad. No olvides seguirnos y comentar en nuestras redes sociales para estar informados sobre próximos talleres y eventos. Nuestro compromiso es generar contenido de calidad. En ACOM, queremos verte crecer.